Hola, mi nombre es Andrea Raje y hoy junto a mis compañeros les voy a hablar sobre los grupos indígenas del tiempo colonial. Específicamente les estaremos hablando sobre los cuivas o cuiva. Bueno, para empezar, yo les hablaré sobre la influencia política. En nuestro país viven actualmente más de 40 pueblos ancestrales, según el último censo que realizaron en el año 2023. Esta población se encuentra ubicada actualmente en los estados Falcón, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Zulia, al norte del Lara y el sur de Falcón. Nuestra investigación está basada según las áreas indígenas del historiador y antropólogo Miguel Acosta. Los cuivas, según el vocablo, significa nuestro pueblo, nuestra gente. Según Miguel Acosta, en el área de recolectores, cazadores y pescadores venezolanos que se extendieron desde el delta del Orinoco hasta los llanos de Apure, pasando por el Arauca venezolano y colombiano. En la actualidad, su mayor concentración de población está hacia el norte de Santander, en Colombia. Ahora bien, por los aspectos políticos, la historiografía suramericana y venezolana establece que los pueblos indígenas tuvieron etapas de formación: preagrícola, agrícola incipiente, agrícola media, agrícola avanzada y formación indohispánica. En lo que se extiende a los cuivas es una sociedad matriarcal, que esto quiere decir que es dominada por el sexo femenino. En su papel de chamán, curandera, parteras y yerbateras, apoyadas por el Consejo de Ancianos o Ancianas. Este consejo está hecho por 7 miembros y los 7, la mayoría, son mujeres. Cada uno de estos le pone un rol a cada individuo, como por ejemplo los hombres principalmente van a cazar y a pescar, y ellos se preparan para defender a su pueblo. Mientras que las mujeres van a laborar la tierra, y las mujeres ya mayores enseñan a los niños a hacer sus tareas cotidianas. Estos poseen códigos que se deben respetar. Esto quiere decir que los códigos se convierten en normas que cada uno de estos individuos debe cumplir a lo largo. Bueno, muchas gracias. Ahora las dejo con mi compañero. Continuando con los aportes y contribuciones también características de formación cultural de los cuivas, y recordando que estos son un pueblo indígena con una rica historia y tradiciones. Estos también poseen una cosmovisión religiosa profundamente arraigada a sus conexiones con lo que es la naturaleza y también sus ancestros. A medida que avancemos, exploraremos algunos de los aspectos más relevantes en su espiritualidad. Cabe destacar también que los cuivas son un pueblo que ha habitado los llanos venezolanos durante siglos, como podemos observar acá en el mapa de Venezuela, específicamente en el estado Apure. A pesar de los cambios y desafíos que han enfrentado, han logrado preservar muchos aspectos de su cultura, incluyendo una rica cosmovisión religiosa. Para los cuivas, la naturaleza no es solo un entorno físico, sino un ser vivo lleno de espíritus. Cada elemento natural, desde lo que son los ríos hasta los árboles, tienen un significado espiritual y desempeñan un papel importante. Tanto los animales, las plantas y elementos naturales, para ellos son considerados como seres espirituales. También les puedo mencionar que el chamán es una figura central en la cultura cuiva. Es el encargado
de comunicarse con el mundo espiritual, curar enfermedades, adivinar el futuro y llevar también a cabo rituales importantes para la comunidad. Entre estos rituales forman parte fundamental de la vida de los cuivas. A través de ellos, los cuivas honran a sus ancestros y fortalecen los lazos comunitarios y renuevan su conexión con la naturaleza. Hay dos rituales comunales, uno que celebra la pubertad femenina y el otro organizado siempre cuando la comida es especialmente abundante y hay suficientes participantes dispuestos en lo que es el grupo o el campamento. Ambos rituales son ocasionales, especiales, que pueden ser experiencias profundas religiosas, pero también brindan oportunidades para el festín y el regocijo comunitario. Lo que es el fogón o la fogata genera un área social donde los hombres celebran en la noche reuniones en las que inhalan yopo. Este es un polvo de una semilla de leguminosa, dopa. También fuman tabaco, mastican cortezas de yagé, que es un enorme arbusto trepador que produce tallos leñosos que pueden alcanzar hasta los 30 metros de largo. Ellos utilizan el yopo durante los rituales, fiestas, ceremonias y también algunas visitas. También Gueiba, que significa viento dentro de mí, son partes de los cantos que utilizan ellos para curar. El chamán guía las reuniones, las curaciones y los rituales, como también la iniciación femenina, denominada Naubi Rebao o rezo del pescado. También lo que es en los funerales se consume, además de yopo, bebidas yegé y yalaquí. Esto es una chicha o bebida alcohólica de yuca amarga. También realizan rituales para asegurar buenas cosechas y agradecer a la naturaleza por sus frutos. Con respecto a lo que es la religión cuiva, en la actualidad, a pesar de muchos cambios y desafíos, los cuivas se esfuerzan por preservar una rica herencia cultural, mantenerla, rescatarla. La educación intercultural y los proyectos de revitalización cultural juegan un papel fundamental en este proceso. Es importante destacar que la cosmovisión religiosa de los cuivas es una muestra de la riqueza y diversidad cultural de nuestra amada Venezuela. Buenos días, mi nombre es Ana Cristina Pérez y voy a hablar sobre la educación de los cuivas en época colonial. La educación de los cuivas en época colonial estuvo marcada por la evangelización de los misioneros, el control social de los colonizadores. Los misioneros tenían como objetivo convertir al cristianismo a los aborígenes. Por eso la educación se basaba en catecismo, moral católica y costumbres cristianas. Ellos querían enseñar las costumbres y tradiciones de los europeos, de la comunidad cristiana europea, a los indígenas. También enseñaban oficios a los indígenas para que aprendieran a valerse por sí mismos. Les enseñaron alfarería, carpintería, agricultura, esto con la intención de que ellos pudieran integrarse a la economía colonial. Por eso no se basaba estrictamente en enseñanzas académicas, sino más bien religiosos y de oficio. No había como tal un plan de estudio, no había un ente regulador de educación por el que los clérigos se pudieran guiar. Por eso hubo un poco de desorden en esa época y incentivó el dominio sobre los aborígenes. Poca disposición. Al inicio hubo poca disposición de parte de los dos lados de los aborígenes de aprender de esta educación
religiosa de los misioneros y de los colonizadores que sentían un poco de desprecio hacia los aborígenes. Escuelas de misión. Los misioneros crearon unos centros educativos donde los aborígenes vivían y trabajaban, todo esto bajo la supervisión de ellos. También se le enseñaba a los niños a leer y a escribir en español y en ocasiones también en su lengua natal. La conformación de los códigos identitarios, la preservación de la lengua y su cultura. Los aborígenes, a pesar del adoctrinamiento que hubo, lograron preservar su lengua natal y sus costumbres orales. Esto fue esencial para mantener su identidad cultural. Pérdida de tradiciones. A pesar de que ellos lucharon para mantener algunas de sus costumbres, sí hubo muchas pérdidas de tradiciones porque los misioneros veían como paganas sus costumbres. Por eso lucharon por erradicarlo. Sincretismo cultural. Dentro de toda la lucha que hubo para preservar códigos de su cultura, de su lenguaje, y la lucha de los misioneros por erradicarlos, hubo un sincretismo cultural donde se mezclaron costumbres cristianas, tradiciones cristianas con costumbres y tradiciones de los aborígenes, creando un sincretismo cultural. Resistencia y adaptación. Las comunidades de los aborígenes, algunos mantuvieron su estructura social y esto les dio fuerza para resistir a los cambios que querían hacer en su cultura, pero también se adaptaron dentro de lo que cabe con parte de su cultura, se adaptaron a las nuevas normas de la colonización. Y por último, desafío de la homogeneización cultural. La perspectiva de la educación aborigen dentro del estudio fue un desafío total porque esto nos da un panorama mucho más amplio de enriquecer la cultura a través de la homogeneización de esta cultura aborigen con la del país actual. Y esto se ha mantenido hasta hoy, dando más respeto a los derechos de los aborígenes y dignificándolos. Muchísimas gracias.